La serie Himete no Gal nos presenta un territorio de la adolescencia japonesa, un mundo donde los sentimientos, la inseguridad y la curiosidad sexual se entrelazan con un buen humor y la cotidianidad. Desde su primer capítulo, tanto en el manga como en el anime, la serie establece un equilibrio entre la comedia romántica y algunos elementos ecchi, usando un contraste entre la inocencia de los protagonistas y las situaciones provocativas siendo la base narrativa central. La historia gira en torno a Junichi Hachiba, un joven común cuya vida cotidiana cambia tras su relación con Yukana, la gal súper popular del instituto. Pero más allá de la atracción superficial, la obra se interesa por la evolución emocional de los personajes, explorando cómo la timidez, la inseguridad y el deseo se enfrentan a la experiencia y la confianza de otros. Esta premisa permite que la narrativa no solo funcione como un entretenimiento, sino que también refleje las tensiones y dilemas de la juventud contemporánea, haciendo la sexualidad y las emociones se convierten en partes complejas y a menudo cómicas. Lo interesante del enfoque de esta serie es que la comedia ecchi no es un simple recurso visual, llegando a ser una forma narrativa que permite explorar relaciones, expectativas sociales y dinámicas de poder entre adolescentes. Cada situación incómoda o exagerada se convierte en una representación de los miedos y deseos propios de la adolescencia, generando momentos que son al mismo tiempo divertidos, tensos y un poco reveladores. La serie logra así capturar la esencia de los primeros enamoramientos, donde la vergüenza, la curiosidad y la atracción se combinan de manera casi normal. En el manga, los detalles gráficos enfatizan la expresión emocional y las reacciones físicas, creando un efecto que refuerza tanto el humor como la empatía hacia los protagonistas. En el anime, la música, la sincronización de escenas y la animación potencian la comedia, dando vida a situaciones que en papel pueden ser más sutiles y reforzando la sensación de que la historia es tanto un estudio de la adolescencia como una serie entretenida y ligera. Podemos decir que el fenómeno de esta serie se explica tanto por su premisa atractiva como por la manera en que combina humor, romance y elementos ecchi para crear una experiencia única dentro del género juvenil. Desde su publicación en manga, la obra captó la atención de un público amplio compuesto principalmente por adolescentes y jóvenes adultos interesados en historias de romance ligero pero cargadas de situaciones cómicas y momentos de tensión emocional. Uno de los factores clave de su éxito es la identificación con los protagonistas. Junichi, que con su timidez y torpeza representa la inseguridad típica de muchos jóvenes ante el amor y la atracción, mientras que Yukana, la chica popular y confiada, introduce el contraste perfecto que genera tanto admiración como humor. Esta dinámica crea una química narrativa que atrapa al lector o espectador, generando situaciones divertidas, tensas y memorables. El manga se destacó por su habilidad para equilibrar escenas de comedia con momentos más introspectivos, ofreciendo al público una experiencia que va más allá del simple entretenimiento visual. Por cada capítulo se mantiene un ritmo que mezcla diálogos ingeniosos, reacciones exageradas y situaciones que, aunque algo ecchi, se sienten naturales dentro del contexto de la historia. Esta combinación permitió que la serie se diferenciara de otras comedias románticas del mismo periodo, ganando rápidamente un lugar en la preferencia del público. Con la adaptación al anime, el éxito se disparó. La animación aportó vida a las expresiones y gestos de los personajes, mientras que la música y los efectos sonoros acentuaban tanto la comedia como los momentos de tensión. La adaptación logró experimentar la historia de manera más visual e inmediata, aumentando así su popularidad y consolidando la obra como un referente dentro del subgénero ecchi romántico. Otro aspecto que contribuyó a su reconocimiento fue la interacción con la cultura pop y el fandom. Los memes, referencias a situaciones reconocibles de la adolescencia y la identificación con ciertos arquetipos juveniles hicieron que la serie se compartiera ampliamente en redes sociales, fomentando discusiones y fanarts. Este fenómeno ayudó a que la obra trascendiera su formato original y se convirtiera en un punto de referencia para quienes buscan comedia romántica con un enfoque juvenil y atrevido. Por otro lado, los personajes principales no son solo protagonistas de una historia cómica y romántica, son representaciones simbólicas de la juventud moderna con sus inseguridades, aspiraciones y dilemas personales. Junichi y Yukana se presentan como polos opuestos que al interactuar revelan no solo sus propias características, sino también las tensiones y dinámicas sociales que enfrentan algunos de los adolescentes en su contexto. Junichi encarna la timidez, la indecisión y la ansiedad que suelen acompañar a la adolescencia. Su torpeza frente a las situaciones románticas y su constante preocupación por cómo es percibido por otros reflejan un perfil juvenil muy reconocible, como el miedo a la intimidad, la presión social y la búsqueda de aprobación. A través de su perspectiva, tanto en el manga como en el anime, el lector o espectador puede explorar los miedos internos que caracterizan a muchos jóvenes, desde la inseguridad emocional hasta la ansiedad social. Por su parte, Yukana representa la confianza, la independencia y la autoafirmación. Como gal popular, su presencia en la historia no solo introduce el contraste con Junichi, sino que también desafía estereotipos y expectativas sociales. Su actitud abierta y segura frente al romance y la sexualidad sirve como espejo de un sector de la juventud que experimenta con la autoexpresión y la autonomía, reflejando cómo los jóvenes contemporáneos navegan entre libertad individual y normas culturales. La interacción entre Junichi y Yukana permite que la narrativa explore temas más amplios como el primer enamoramiento, la curiosidad sexual y el aprendizaje emocional, mientras se mantiene anclada en un contexto cultural específico. La serie captura la esencia de algunos adolescentes al presentar personajes que se sienten auténticos, con comportamientos que, aunque exagerados por motivos cómicos o ecchi, mantienen una raíz realista en sus experiencias y emociones. Además, la relevancia cultural de ambos personajes se amplifica gracias a su adaptabilidad en manga y anime. En el manga, los detalles gráficos resaltan las expresiones, gestos y emociones sutiles que definen la personalidad de cada protagonista. En el anime, la animación y la música acentúan la química entre ellos, amplificando los matices emocionales y cómicos de sus interacciones, lo que permite que uno conecte con ellos de manera más inmediata. En la misma serie, los protagonistas capturan la atención
atención del público, pero son los personajes secundarios son quienes enriquecen de mejor manera la narrativa agregando capas de humor, tensión y realismo social. Cada amigo, compañero de clase o rival cumple un papel específico reflejando diferentes aspectos de la juventud contemporánea y las dinámicas que se desarrollan en el entorno escolar y social. Por un lado, las amistades en la serie muestran apoyo, compañerismo y lealtad, pero también sirven como espejo de las inseguridades de los protagonistas. Los amigos de Junichi, con sus bromas, consejos exagerados o comentarios incisivos, permiten al espectador observar la presión social y las normas de conducta juvenil que influyen en cómo un adolescente actúa frente a situaciones románticas o embarazosas, aunque algunas son algo exageradas. Este contraste entre apoyo y crítica amistosa genera momentos cómicos, pero también revela la complejidad de las relaciones sociales durante la adolescencia. Por otro lado, la rivalidad y la competencia, ya sea por atención, popularidad o interés romántico, añade tensión narrativa y permite explorar estereotipos culturales. Las figuras de chicas populares, compañeros envidiosos o personajes que representan clichés del nerd o inteligente amplían la perspectiva del espectador, mostrando cómo etiquetas y roles sociales condicionan las interacciones y la percepción de uno mismo y de los demás. Estas dinámicas, aunque exageradas con fines humorísticos o ecchi, reflejan preocupaciones y comportamientos muy reales entre los jóvenes. El manga utiliza recursos visuales para destacar estas interacciones secundarias, expresiones faciales, gestos y posturas que, aunque sutiles, aportan matices importantes. En el anime, la combinación de animación, música y ritmo de escena potencia estas relaciones, acentuando la química entre personajes y el impacto emocional o cómico de cada interacción. Así, el público puede percibir cómo incluso los personajes que no son protagonistas contribuyen significativamente al desarrollo de la historia y a la construcción del mundo social de los protagonistas. En la misma serie, la historia se estructura en arcos narrativos que siguen la evolución de la relación entre Junichi y Yukana, desde los primeros coqueteos hasta la consolidación de su vínculo afectivo. Estos arcos no solo cumplen la función de avanzar la trama, sino que también permiten explorar el desarrollo emocional de los personajes y las complejidades de la adolescencia romántica. El primer arco, marcado por el coqueteo inicial, establece las bases del conflicto y del mismo humor. Las interacciones torpes del prota, combinadas con la seguridad y picardía de nuestra protagonista, crean situaciones que son cómicas y a la vez reveladoras de los sentimientos de ambos. Por una parte, el manga resalta los gestos y las expresiones que transmiten emociones sutiles, mientras que el anime potencia estas escenas mediante la sincronización de voz, la música y la animación, haciendo que la química entre los personajes sea más interesante para el espectador. A medida que avanzan los capítulos, los arcos narrativos introducen obstáculos y malentendidos típicos de la comedia romántica, elementos que sirven tanto para generar tensión como para profundizar en la psicología de los personajes. Estos conflictos permiten que el lector o espectador observe cómo el prota enfrenta su timidez y cómo la protagonista maneja las expectativas sociales y personales, reforzando la idea de que la relación no es solo superficial, sino un proceso de crecimiento y autodescubrimiento para ambos. Posteriormente, los arcos muestran la construcción gradual de la confianza y la intimidad, donde los gestos, los malentendidos y los momentos compartidos refuerzan el vínculo entre los protagonistas. La serie aprovecha el humor y las situaciones ecchi para equilibrar la tensión emocional, evitando que la narrativa se vuelva predecible o monótona. Cada arco funciona para observar la adolescencia romántica, combinando risas, nervios y aprendizajes, lo que permite que uno se identifique con las experiencias de los personajes. Finalmente, la estructura de arcos en la serie demuestra una evolución clara de los personajes y de su relación, mostrando cómo el romance adolescente se desarrolla de manera realista dentro del marco de comedia ecchi. La narrativa no solo entretiene, sino que también refleja la importancia de la comunicación, la paciencia y la confianza en el proceso de enamoramiento, valores que encajan más allá del contexto de la serie y que permiten al público conectar emocionalmente con la historia. Uno de los elementos más distintivos de la serie es la manera en que aborda la sexualidad adolescente y la atracción física dentro de un marco de comedia romántica. A diferencia de otras obras del género, la serie combina humor, romance y ecchi de manera que los sentimientos, la curiosidad y el deseo de los protagonistas no se perciben como simples gags, sino como parte integral de su desarrollo emocional y social. La sexualidad en la obra se manifiesta de diversas formas a través de los gestos, las bromas picantes o malentendidos que provocan situaciones cómicas. Estos momentos no solo generan humor, sino que reflejan la tensión interna y las inseguridades de los personajes. Los protagonistas encarnan dos polos de la exploración del deseo adolescente, uno más reservado y vulnerable y otro más seguro y atrevido. Esta dinámica permite que el público perciba cómo la atracción física y la curiosidad sexual forman parte del proceso natural de maduración emocional. Dentro del manga, la sexualidad se expresa mediante el dibujo, la composición de paneles y las expresiones faciales, destacando la incomodidad, la sorpresa o la vergüenza que acompañan a los protagonistas. Ya en el anime se amplifican estas situaciones con animación, música y efectos de sonido que intensifican tanto el humor como la tensión romántica. De esta manera, ambos formatos logran transmitir la complejidad de la atracción física adolescente sin perder la ligereza característica de la serie. Además, la obra aborda la sexualidad desde una perspectiva exploratoria y educativa, aunque de manera interesante y humorística. Los personajes aprenden a manejar sus impulsos, a comunicarse sobre sus sentimientos y a enfrentar la incomodidad de las situaciones, enseñando implícitamente la importancia del respeto mutuo, la autoconciencia y la aceptación de los propios deseos. Esto convierte a la serie en un reflejo de las experiencias comunes de los adolescentes, quienes a menudo navegan entre curiosidad, vergüenza y descubrimiento personal. En la serie, el humor no es solo un recurso para generar risas, sino también un medio para reflexionar sobre la sociedad juvenil y los estereotipos que la componen. Las situaciones cómicas surgen del choque entre la timidez y la audacia, y los diversos personajes secundarios, creando un espejo en el que el público puede reconocer
reconocer las tensiones y expectativas de la adolescencia. Por su parte, el manga utiliza gestos exagerados, expresiones faciales y paneles dinámicos para intensificar los momentos humorísticos. Por ejemplo, la vergüenza del prota ante ciertos comentarios o situaciones es exagerada visualmente, lo que no solo provoca risa sino que refleja la presión social y los comportamientos de los jóvenes en ciertos contextos. Ya enfocándonos en el anime, la combinación de voz y efectos de sonido unido con lo cómico amplifica estas experiencias, haciendo que las situaciones sean aún más memorables y que el público perciba de manera inmediata la dinámica de poder, miedo o admiración que se genera entre los personajes. El humor también actúa como herramienta crítica. Las bromas sobre estereotipos de género, etiquetas sociales y conductas típicas de la juventud permiten que la obra explore la construcción cultural del atractivo, la popularidad y la identidad del adolescente. Por ejemplo, la figura de la gal o de la nerd se presenta de manera exagerada, resaltando las expectativas que la sociedad coloca sobre los jóvenes y cuestionando a través de la sátira la rigidez de estos roles. Además, los momentos cómicos permiten que la serie aborde temas delicados de manera ligera, desde inseguridades sexuales hasta la presión de encajar en grupos sociales. Este enfoque permite al público reflexionar sobre la realidad de la adolescencia mientras se entretiene, mostrando cómo la risa puede ser un puente entre el entretenimiento y la comprensión social. Otro aspecto importante de la serie es que va más allá del humor y la comedia romántica. Los conflictos internos de los protagonistas constituyen un eje central de la narrativa. La serie ofrece una mirada directa a la psicología adolescente, mostrando cómo la inseguridad, la autoestima y la necesidad de aceptación influyen en las decisiones, reacciones y relaciones de los protagonistas. Junichi como protagonista representa la timidez, la duda y la autocrítica típicas de muchos adolescentes. Sus pensamientos y miedos, muchas veces exagerados por la interacción con sus compañeros y con la protagonista, reflejan un proceso interno de aprendizaje y autoconocimiento. Por otro lado, Yukana, aunque más segura y confiada en apariencia, también enfrenta presiones sociales y expectativas culturales sobre la juventud, la belleza y la popularidad. Este contraste permite que la serie explore diferentes formas de inseguridad y estrategias de afrontamiento emocional, ofreciendo una representación rica y compleja de la psicología juvenil. Dentro del manga se logra transmitir estos conflictos mediante recursos visuales, gestos, cambios en la expresión facial y pausas que reflejan la reflexión interna de los personajes. En el anime, la combinación de actuación de voz, música y temporización refuerza la tensión emocional, permitiendo que el público perciba las emociones de manera más inmediata y empática. Estas herramientas narrativas permiten que uno se identifique con los miedos, dudas y aspiraciones de los protagonistas, conectando emocionalmente con sus experiencias. Un aspecto crucial es la búsqueda de aceptación tanto propia como social. El prota intenta equilibrar su deseo de acercarse a Yukana con el temor al rechazo, mientras que ella navega entre su autonomía y la necesidad de ser comprendida. Estas dinámicas reflejan problemas comunes de la adolescencia, incluyendo la ansiedad social, la presión por encajar en ciertos estereotipos y la exploración de la identidad personal y romántica. Dentro de la serie, el romance no es solo un elemento de entretenimiento visual, sino una exploración filosófica del amor en su forma más joven e ingenua. La obra plantea de manera sutil y natural preguntas sobre qué significa realmente enamorarse durante la adolescencia. ¿Es deseo, admiración, necesidad de compañía o una combinación de todos estos elementos? El amor adolescente en la serie se caracteriza por su intensidad y vulnerabilidad. Los protagonistas experimentan emociones que oscilan entre la emoción y la confusión, revelando la naturaleza compleja y cambiante de los sentimientos juveniles. La obra no presenta el amor como un concepto absoluto, sino como un proceso de descubrimiento y madurez emocional, donde cada gesto, conversación o malentendido contribuye al entendimiento personal y al desarrollo de la relación. Dentro del manga y el anime se enfatizan estos momentos a través de silencios, expresiones y pequeños gestos, mostrando que el amor no siempre se manifiesta de forma dramática, sino que muchas veces se encuentra en los detalles cotidianos: una sonrisa, una mirada, un acto de consideración. Estos elementos filosóficos invitan al espectador a reflexionar sobre cómo el amor se construye y se percibe desde la perspectiva de la adolescencia, marcada por la curiosidad, la inseguridad y la experimentación emocional. Además, la serie toca la idea de que el amor adolescente no es necesariamente eterno ni idealizado, sino formativo. Cada interacción entre los protagonistas representa un paso hacia la comprensión de sí mismos y de la otra persona, un aprendizaje que implica aceptación, respeto y comunicación. Este enfoque filosófico convierte el romance en algo más profundo que un simple juego de atracción, planteando que el verdadero significado del amor reside en el crecimiento mutuo y en la capacidad de enfrentar los miedos y dudas que acompañan la intimidad emocional. Uno de los elementos más llamativos de la serie es su cuidado estético y la forma en que integra guiños culturales que enriquecen la narrativa. Más allá de la comedia y el romance, la obra no solo presenta una historia de enamoramiento adolescente, sino que utiliza la moda, la estética visual y referencias culturales como un lenguaje narrativo adicional, capaz de comunicar actitudes, jerarquías sociales y personalidad de los personajes sin necesidad de diálogos extensos. En cuanto a la estética visual, tanto el manga como el anime hacen un uso expresivo de la vestimenta, el peinado y la postura corporal. La protagonista, por ejemplo, representa un estilo gal que simboliza modernidad, confianza y desafío a los estereotipos tradicionales, mientras que el prota refleja la cotidianidad y la timidez del adolescente promedio. Estos contrastes crean un diálogo visual que permite al público interpretar la dinámica social y emocional entre los protagonistas. Los guiños culturales abundan en pequeños detalles, referencias a modas juveniles, hábitos escolares, expresiones lingüísticas e incluso la manera en que se desarrollan eventos y citas románticas. Estas inclusiones no son meramente decorativas, funcionan como puentes que conectan la historia con la experiencia real de la juventud dentro de su propia cultura, ofreciendo una sensación de autenticidad y familiaridad cultural. Por un lado, el manga aprovecha paneles cuidadosamente compuestos
silencios y efectos visuales para destacar actitudes o momentos clave, mientras que el anime agrega música, color y movimiento para amplificar la percepción de la moda, el humor y la coquetería. La combinación de ambos medios permite apreciar cómo la estética se convierte en un vehículo narrativo que comunica la personalidad, la intención y la tensión emocional de los personajes sin necesidad de sobreexplicación. Una de las capas más interesantes de esta serie es cómo la obra utiliza arquetipos juveniles para construir relaciones, conflictos y humor, ofreciendo al público un espejo de ciertas dinámicas sociales de la juventud contemporánea. Personajes como la gal, el nerd y otros secundarios representan tipos reconocibles que facilitan la identificación del espectador y enriquecen la narrativa. El personaje de Yukana no es solo un interés romántico, encarna la subcultura gal caracterizada por la moda, el maquillaje, la confianza y la rebeldía frente a normas convencionales. Su rol permite explorar cómo la apariencia y los estereotipos influyen en la percepción social, al mismo tiempo que sirve de catalizador para las inseguridades y aprendizajes de Araragi. Este contraste no solo genera situaciones cómicas y románticas, sino que también ofrece comentarios sutiles sobre la aceptación, la autoestima y las expectativas sociales. Araragi, como el típico nerd o estudiante promedio, representa la timidez, la autoconciencia y la ansiedad frente a los grupos sociales. Su interacción con los distintos arquetipos permite que la serie explore dinámicas de poder social, jerarquías escolares y los desafíos emocionales de la adolescencia. Otros personajes secundarios, desde amigos hasta rivales, refuerzan estos roles sociales y estereotipos, pero la obra lo hace con un equilibrio que mezcla humor, crítica y empatía, evitando caer en una caricatura vacía. Dentro del manga se enfatiza estos arquetipos mediante diseño de personajes, expresiones y posturas, mientras que el anime añade elementos como la voz, la música y la animación para intensificar la percepción de cada tipo social. La combinación permite que el público reconozca y reflexione sobre la función de los estereotipos en la construcción de relaciones, mostrando cómo la cultura juvenil moldea la interacción entre individuos y grupos. No todo suele llegar a tener un buen recibimiento, y en esta serie no hubo una excepción. Uno de los aspectos más discutidos es su uso del contenido ecchi y las situaciones sexualizadas, un elemento que ha generado tanto popularidad como crítica entre el público y los especialistas. La obra combina romance adolescente y comedia con escenas sugerentes que, aunque integradas al humor y la narrativa, ponen en evidencia la sensibilidad de la sociedad frente a la sexualización en el entretenimiento juvenil. El problema gira en torno a cómo estas escenas impactan la percepción de los personajes y su desarrollo emocional. Algunos críticos consideran que el contenido ecchi puede trivializar las relaciones y reducir a los personajes a meros objetos de deseo. Sin embargo, otros defienden que estas situaciones reflejan con humor y exageración las inseguridades, fantasías y experiencias propias de la adolescencia, actuando como un espejo de la exploración de la sexualidad juvenil. En el manga, la sexualización se muestra a través del diseño de personajes, poses y situaciones cómicas que exageran ciertos elementos físicos. En el anime esto se amplifica mediante movimiento, expresiones, sonido y escenas cómicas, lo que hace que el humor y la tensión sexual sean más palpables. Ambos medios utilizan estas herramientas de manera consciente, no solo para generar risa o picardía, sino también para explorar las reacciones emocionales de los protagonistas, sus inseguridades y su crecimiento interpersonal. El público en general ha reaccionado de manera diversa. Mientras algunos disfrutan de la comedia y la honestidad con la que se presentan los dilemas adolescentes, otros cuestionan la etiqueta de contenido sexualizado y sus implicaciones sociales, especialmente en cuanto a la representación de la juventud femenina. Esto ha generado debates sobre los límites de la comedia ecchi y la responsabilidad narrativa de los autores, un tema que continúa siendo relevante en el análisis de series similares. Uno de los aspectos más increíbles de la serie es cómo la misma historia puede generar experiencias diferentes dependiendo del medio. Tanto el manga como el anime cuentan la misma historia central, la relación entre los protagonistas, pero la manera en que se percibe el humor, la tensión romántica y los elementos ecchi cambia significativamente entre ambos formatos. Dentro del manga, la narrativa depende en gran medida del dibujo, la composición de viñetas y la expresión visual de los personajes. Las pausas, los silencios y los detalles en los rostros de los personajes permiten al lector interpretar el humor y la tensión a su propio ritmo. Las situaciones cómicas y sexualizadas suelen exagerarse mediante líneas cinéticas, gestos y buenos ángulos, lo que permite que la imaginación de uno actúe activamente en la experiencia. Ya en el anime se incorpora un movimiento, voz, música y calidad para intensificar el impacto de cada escena. La risa y las reacciones exageradas se sienten más inmediatas, mientras que la banda sonora y los efectos sonoros refuerzan tanto la comedia como la tensión romántica o sexual. Esto crea un ritmo distinto al del manga, donde las escenas suelen ser más dinámicas y expresivas, pero a la vez más controladas por el director y los animadores. Otro punto relevante es cómo el tono del humor se ajusta según el medio. En el manga, algunas bromas pueden ser más sutiles, jugando con la ironía o el doble sentido. En el anime, estas mismas bromas suelen intensificarse mediante el contexto cómico, expresiones exageradas y efectos visuales, lo que puede aumentar tanto la diversión como la percepción de sexualización. La comparativa revela que cada formato ofrece ventajas narrativas distintas. El manga permite una lectura pausada y reflexiva, donde la interpretación personal del lector tiene mayor peso. El anime entrega una experiencia sensorial completa que combina imagen, sonido y movimiento para generar un impacto emocional inmediato. La elección del medio, por tanto, modula cómo el público percibe la comedia, el romance y los elementos ecchi, y cómo se construye la conexión con los personajes. Esta serie no es solo una comedia romántica ecchi, también es un reflejo de ciertas dinámicas y actitudes de la juventud contemporánea. La obra ofrece un espacio donde se exploran a través de los protagonistas y su círculo social las preocupaciones, inseguridades y maneras de relacionarse de los adolescentes. Los protagonistas encarnan dos perspectivas de la juventud. Él representa la timidez, la inseguridad y la curiosidad por el mundo adulto, mientras
mientras que ella refleja la confianza, la autoexpresión y la percepción de la sexualidad como parte de la identidad adolescente. Las interacciones entre ellos y con otros personajes muestran cómo se construyen las relaciones románticas y amistosas, incluyendo la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y la exploración de los límites personales. Los personajes secundarios y sus dinámicas, amistades, rivalidades y estereotipos apuntan a un análisis social más amplio, evidenciando cómo la juventud se organiza, cómo se perciben roles y etiquetas, y cómo la aceptación dentro del grupo influye en la conducta individual. Esto convierte a la obra en un espejo, aunque estilizado y exagerado, de la cultura juvenil, especialmente en la relación entre sexualidad, humor y pertenencia social. En términos de recepción, tanto el manga como el anime provocaron conversaciones sobre la representación de estas relaciones y actitudes. La obra logra captar la atención de la audiencia al mezclar realismo emocional con situaciones exageradas, mostrando tanto los dilemas internos como las expresiones más visibles de la adolescencia, la atracción, los celos, la amistad y los malentendidos cómicos. Además, la serie permite analizar cómo los jóvenes enfrentan la presión social, los estereotipos y la búsqueda de identidad, todo dentro del marco de una narrativa accesible y entretenida. La combinación de comedia, romance y ecchi no solo atrae al público, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre las normas culturales, los códigos de conducta y los cambios generacionales en la juventud. Por otro lado, cuando la serie, tanto en su versión manga como en su adaptación al anime, capturó rápidamente la atención del público, su combinación de comedia romántica, situaciones ecchi y la frescura de los protagonistas ofrecía algo que encajaba con jóvenes lectores y espectadores, una historia ligera, entretenida y cercana a la experiencia adolescente. La obra se convirtió en un fenómeno dentro de comedias románticas y ecchi, destacando especialmente por la química entre los protagonistas y el enfoque desenfadado de la vida estudiantil. Sin embargo, a medida que la serie ganó popularidad, también comenzaron a surgir críticas más profundas. Algunos señalaron que ciertas situaciones ecchi y sexualizadas podían resultar exageradas o problemáticas en la forma en que representaban la sexualidad adolescente. Otros, en contraste, valoraron estas mismas escenas como un recurso narrativo dentro de la comedia que reflejaba de manera exagerada pero reconocible los deseos y torpezas típicas de la adolescencia. Este contraste de opiniones generó un debate interesante sobre los límites entre entretenimiento y representación cultural, así como sobre cómo un mismo contenido puede ser percibido de maneras muy distintas según la perspectiva del espectador. Los críticos más exigentes examinaron la obra desde ángulos de ética, educación sexual y estereotipos, mientras que muchos fans continuaron disfrutando de la historia por su humor, romance y dinamismo. A largo plazo, la percepción de la serie ha evolucionado hacia una mirada más matizada. La serie sigue siendo recordada por su frescura, su estilo cómico y su enfoque en la juventud, pero también es objeto de análisis sobre cómo los elementos ecchi impactan la recepción y cómo se integran al contexto cultural. Este tránsito de entusiasmo inicial a un debate crítico refleja cómo las obras populares pueden madurar en la percepción pública, generando tanto fascinación como cuestionamiento sobre su contenido y mensaje. Si bien la serie puede capturar la atención del espectador con su humor atrevido, situaciones cómicas y momentos ecchi, detrás de estas capas superficiales existe un desarrollo emocional que merece atención. Los protagonistas no solo representan el romance adolescente y la atracción física, sino también los conflictos internos, inseguridades y procesos de madurez típicos de la juventud contemporánea. El prota, por ejemplo, refleja el miedo al rechazo y la búsqueda de identidad que caracterizan a muchos adolescentes. Cada interacción con Yukana o malentendido cómico y cada coqueteo no solo sirve para provocar risas, sino que también muestra sus intentos de superar inseguridades y entender sus propios sentimientos. Esta dimensión psicológica transforma la narrativa de una comedia romántica ligera a una exploración del crecimiento personal en la adolescencia. Por otra parte, Yukana, a través de su actitud segura y abierta, permite explorar cómo la confianza, el afecto y la comunicación impactan en la formación emocional de los jóvenes. Sus acciones, aunque presentadas de manera humorística o provocativa, también sirven como catalizador para que Junichi se enfrente a sus propios miedos y aprenda a interactuar de manera más natural y asertiva con los demás. Al hablar de esta icónica serie, no solo nos referimos a una comedia romántica adolescente con tintes ecchi, sino a una obra que ha dejado una marca en el desarrollo del género y en la cultura pop. Su combinación de humor, romance y exploración de la adolescencia sirvió como un modelo para la manera en que las historias juveniles contemporáneas abordan la sexualidad, la atracción y las relaciones personales. El impacto de la serie puede observarse en cómo otros mangas y animes posteriores adoptaron elementos similares, ya sea en la construcción de personajes femeninos seguros y carismáticos, en la representación de protagonistas masculinos inseguros pero entrañables, o en la integración de momentos cómicos que sirven también para profundizar en emociones y relaciones. La obra demostró que incluso en el contexto de una comedia ecchi se puede construir una narrativa que permita al público conectarse emocionalmente con los personajes. Además, la serie tuvo un papel importante en la popularización de arquetipos y estereotipos juveniles dentro de la narrativa romántica: la gal, el nerd, la amiga divertida, entre otros. Estos roles, aunque en apariencia superficiales, fueron utilizados de manera que reflejaban dinámicas sociales y culturales de la juventud, proporcionando un espejo de la realidad dentro de un marco de humor y entretenimiento. En el ámbito del anime, la adaptación potenció la experiencia visual resaltando la estética de los personajes, la moda y los elementos culturales, mientras mantenía la esencia del manga y el desarrollo de la
relación entre los protagonistas. Esto no solo consolidó la obra dentro de la audiencia inicial, sino que también influyó en la manera en que futuras series equilibrarían comedia, romance y ecchi, estableciendo un patrón reconocible en la industria. Podemos decir que Hajime no Gal no es solo una comedia romántica adolescente con toques subidos de tono, es una obra que combina humor, emoción y reflexión sobre la juventud, la atracción y la construcción de relaciones. A lo largo de sus episodios tenemos la oportunidad de mirar más allá de las apariencias, a comprender las inseguridades y alegrías propias de la adolescencia y a explorar cómo se forman los vínculos en etapas de descubrimiento personal.